¿qué es o cómo vamos a identificar nosotros qué es una exacerbación? Bueno, una exacerbación en principio es cuando hay un aumento de los síntomas que presenta el paciente, es decir, es un paciente que viene, que puede tener tratamiento o no de base, pero que viene y les dice es que de días para acá, ayer, antier, hubo una situación, no sé, está con un proceso infeccioso, se expuso a algo ambiental, algo que le desencadenó pues ahora sí que una progresión de sus síntomas, es decir, de haber estado, digamos, estable, ahora empieza a presentar aumento en la disnea, aumento de la tos, aumento de sibilancias, sensación de no poder respirar, etcétera, etcétera. Eso para empezar ya podríamos hablar de que es una exacerbación del asma, es decir, los síntomas están progresando. Hay una tabla que incluso viene en la guía de GEMA, que la pueden buscar, donde clasifica la severidad de la crisis. Eso es importante porque no vamos a tratar igual una exacerbación leve, una moderada y una severa. Es decir, el paciente puede venir con síntomas, pero yo veo que viene manteniendo una buena oxigenación, es decir, tiene una buena saturación de oxígeno. Yo veo que, pues bien o mal, está contándome qué fue lo que le pasó, no veo que tenga como datos francos de dificultad respiratoria, pues yo puedo decir, bueno, este paciente tiene una exacerbación ligera, por ejemplo, y pudiera pensar en manejarlo de manera ambulatoria. Pero ¿qué va a pasar? Que sea un paciente que viene y que yo veo, por ejemplo, que está desaturando, que tiene abajo de 90, X 84, 85, lo que ustedes quieran, abajo de 90, que aparte de eso tiene datos francos de dificultad respiratoria, como qué sería, por ejemplo, a la exploración física, o sea, a la inspección o a la exploración, ¿qué esperarían ustedes ver en un paciente con dificultad respiratoria? Pues los hilos ¿Cianosis? intercostales también. Cianosis sería, claro, podría pasar, pero ya sería un poquito más extremo. Pero, por ejemplo, bueno, de entrada clínicamente, el uso de músculos accesorios de la respiración, ¿no? Como por ejemplo aleteo nasal, tiros intercostales, retracción sifoidea, ¿no? Respiración toracoabdominal, es decir, empiezan a una disociación toracoabdominal, empiezan a ver que hace como un bamboleo, decimos nosotros, entre el tórax y el abdomen, donde está haciendo un mayor esfuerzo respiratorio, desaturando, quiere hablarles y se le entrecortan las palabras, ¿no? Es decir, te menciona 2, 3 palabras, tiene que estar respirando. Aparte de eso está, si estamos hablando que está con datos de dificultad respiratoria, pues seguramente va a estar taquipneico, seguramente puede tener la TA elevada, ¿no? La frecuencia cardíaca elevada, o sea, todo lo que son signos vitales también van a estar alterados. Entonces, con eso dirían, ¿lo mando a casa? Pues no, es un paciente que se tiene que quedar hospitalizado a menos un par de horas en observación para iniciarle un manejo. Entonces, hay una tabla que es así, vale la pena que la revisen, donde clasifica en base a todo esto que les acabo de mencionar, cuándo es una exacerbación leve, cuándo es una exacerbación moderada y cuándo es una exacerbación severa o cuándo es una exacerbación que se llama de riesgo vital, es decir, aquella exacerbación que está poniendo en peligro la vida del paciente, que incluso casi va a meditar manejo avanzado de vía aérea y otras situaciones médicas a realizar. Entonces, esa tabla sí es importante que la revise. Ahora, como de manera muy general, les podría mencionar algunas cosas que hacemos que prácticamente aplicaría para cualquier situación, digamos, respiratoria en general. Aquí lo estamos enfocando a una exacerbación de asma, pero igual aplicaría, por ejemplo, para una exacerbación de POC, una exacerbación de una fibrosis, o sea, en general casi cualquier padecimiento respiratorio agudo les podría decir que con esto prácticamente lo podrían manejar
de un inicio. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer en un paciente que llega con estas situaciones clínicas de exacerbación? Pues bueno, aquí ya es muy diferente el manejo de una exacerbación a una fase estable, ¿de acuerdo? Aquí lo que necesitamos, como decimos, es una exacerbación. ¿Qué necesitamos? Medicamentos que actúen rápido, o sea, medicamentos que hagan que mi paciente salga del cuadro lo más rápido posible. Aquí no me interesa tanto de que, sí, es que el doctor me dijo que los esteroides, tal, o que los broncodilatadores de acción prolongada, no. Aquí lo que queremos es algo que me resuelva rápido la crisis. Entonces, lo primero que nosotros le vamos a indicar al paciente es usar broncodilatadores, aquí sí, de acción corta. Normalmente al paciente le vamos a indicar micronebulizaciones o nebulizaciones, como lo quieran decir, micronebulizaciones con la combinación de salbutamol más hipatropio, que ya viene combinado en una ampolletita. Entonces, el contenido de esa ampolleta lo diluimos con 2 mililitros de solución fisiológica. Y eso lo vamos a estar nebulizando cada 20 minutos. Es decir, llega el paciente y yo digo, prepáreme una nebulización con salbutamol y hipatropio, una ampolleta o un vial, le decimos nosotros, más 2 mililitros de solución fisiológica. ¿Cada cuánto? Cada 20 minutos. Entonces, eso es para ir reevaluando. Cada 20 minutos tenemos que estar reevaluando a nuestro paciente. ¿Nos está dando respuesta o está mejorando o no? Esas nebulizaciones por lo menos las debemos aplicar 3 veces, es decir, en una hora, cada 20 minutos le vamos a aplicar 3 dosis. Termina una primera nebulización de salbutamol con hipatropio y enseguida, terminando esa, le vamos a iniciar una nebulización ahora con esteroide inhalado. Ese no me va a actuar inmediatamente, pero ya quiero que el paciente empiece a tener el efecto del esteroide sistémico, inhalado, perdón. En este caso, el único que tenemos aquí en México para nebulizar es la budesonida, que puede venir de 0.125 o 0.250. Igual el contenido de una ampolleta o un vial, igual diluido con 2 mililitros de solución fisiológica y también lo nebulizamos. Eso, de ser necesario, la repetiríamos a las 8 horas. Sí no es necesario repetirlo cada 20 minutos porque no, el efecto es prolongado, entonces no tiene caso que le apliquemos cada 20 minutos. El otro sí, porque el efecto es más corto y lo que necesitamos es abrir los bronquios, ¿de acuerdo? Entonces, ya que pasaron las 2 nebulizaciones y después vuelve a venir a otra de salbutamol con hipatropio, a la par de eso, si estamos hablando de que es una crisis desde moderada a severa y en adelante, pues obviamente es un paciente que se va a tener que quedar hospitalizado. Entonces, evidentemente, lo vamos a tener que canalizar. Entonces, si es un paciente que está desaturando, pues evidentemente yo le tengo que poner oxígeno, ¿no? ¿A cuánto le voy a poner el oxígeno? Pues lo que sea necesario para que el paciente alcance saturaciones de oxígeno de 90 o más. Es decir, si con 1 litro, con 2 litros, con 3 litros me levanta, perfecto. No, que con puntas nasales ya lo tengo con 7, 8 litros y aún así no mejora, entonces le tendría que pasar a mascarilla bolsa reservorio, ¿no? Ya, o sea, lo que uno necesite, ¿de acuerdo? Pero le tengo que garantizar la oxigenación. Tercero, vuelvo a repetir, aquí usamos medicamentos que nos actúen rápido. Aquí, ¿qué otro medicamento tenemos que usar? Ya le puse el esteroide inhalado, pero ese me va a empezar a hacer efecto más o menos a la hora o a las 2 horas. Pero bueno, pero de todas maneras se lo pongo. Entonces, en este caso sí usamos esteroide sistémico. Vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de una crisis y
y yo necesito que el paciente salga de la crisis. Entonces, aquí sí le vamos a aplicar esteroide sistémico, que cuál es el esteroide que dijimos que deberíamos usar en situaciones, digamos, de más, que queremos algo más rápido. ¿Cuál se les ocurre que usaríamos? Sistémico, o sea, esteroide sistémico. Sí, Hidrocortisona. así es. Cortisona, porque la hidrocortisona no es el esteroide más potente, de hecho es el el menos potente, por decirlo así, pero es el que actúa más rápido. Entonces, aquí vamos a aplicar una dosis de esteroide de 200 miligramos de hidrocortisona. Teóricamente, porque se supone que no lo deberíamos de usar más tiempo, lo pudiera sería quizás a 4 a las 6 horas pudiéramos volverle a otra dosis si así fuera necesario, pero aquí lo que estamos usando son medicamentos no que sean precisamente los más. Aquí la evaluación del paciente en una crisis de asma, vuelvo a repetir, tiene que ser cada 20 minutos o cada 30 de taquimneico. Le apliqué las nebulizaciones, le apliqué el esteroide, ya pasó media hora y reevalúo. Ya tiene menos dificultad respiratoria, tal vez sigue usando músculos accesorios, pero ya no tanto, ya está menos taquimneico, ya está menos taquicárdico, la saturación ya está subiendo. Ok, perfecto. Entonces me está respondiendo al tratamiento, ¿no? Por eso es que la reevaluación es dinámica cada 20 o 30 minutos para saber si el paciente está respondiendo o no. Que no está respondiendo, bueno, tengo que seguir usando otros mecanismos, otros medicamentos. No, que ya lo tengo con mascarilla, bolsa reservorio a 12 litros por minuto y el paciente no levanta la oxigenación, no sigue usando músculos accesorios. Pues sí, probablemente es un paciente el que ya tengo que intubar, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa reevaluación se tiene que estar haciendo de manera constante y debo de ir viendo, obviamente, todos mis mismos parámetros, cómo venía el paciente y cómo lo encuentro ahora. Aparte de esto, ya cuando hablamos de moderadas, pues si en algún momento el paciente no me termina de responder, a pesar de que ya lo estoy nebulizando, ya le apliqué el esteroide, ya le estoy haciendo otras medidas y no me responde, aquí sí las metilsantinas podrían estar indicadas, a pesar de que ya dijimos que su efecto broncodilatador tampoco es que sea el más potente de todos y que tiene efectos secundarios. Aquí estamos hablando de una crisis, lo tenemos que usar, ¿de acuerdo? En este caso, la teofilina, o sería en este caso la que usaríamos, con todo y los contras que tiene, pero bueno, lo que nos interesa es sacar al paciente de la crisis. Y adicionalmente a esto, hay otro medicamento que se usa también para, en este caso, relajar el músculo liso bronquial, que es un medicamento que también se usa por ahí. A ver, dime, Carlos. Hay de dos. Esperar hasta que lo lleguemos a intubar o lo que dijo, aplicar lo de la teofilina. No, o sea, tú ya estás aplicando todo. O sea, esto es, hagan de cuenta, yo se los voy dando así como 1, 2, 3, 4, pero esto es algo que estamos haciendo todo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea,
Al paciente ya le están aplicando una primera nebulización con salbutamol y patropio. Ya lo canalizaron, ya le pasamos su esteroide sistémico. Termina esa primera nebulización de salbutamol y patropio y como la otra es a los 20 minutos, me da tiempo de en ese lapso aplicarle la nebulización con budesonida. Ya lo tengo aparte con oxígeno. Bueno, 20 minutos. ¿Qué pasa a los 20 minutos? Me está mejorando en alguno de todos esos parámetros. Entonces, a los 20 minutos le vuelvo a aplicar otra nebulización. El paciente está mejorando, bueno, 20 minutos o otra nebulización. Aquí tienes dos opciones. Una, que tu paciente ya con todo eso, después de una hora que ya le aplicaste las nebulizaciones, tanto con los broncodilatadores como con los esteroides, ya le aplicaste el esteroide sistémico, ya le aplicaste, ya lo tienes con oxígeno y todo. Puede ser que el paciente ya en una hora prácticamente hayas remitido la crisis y tú digas, bueno, este paciente ya está estable, ya no tiene ahorita nada de lo que venía. De todas maneras, no quiere decir que en ese momento vas a agarrar y le vas a decir, bueno, ya váyase a su casa, ¿no? Normalmente siempre un paciente después de una crisis moderada en adelante, por lo menos se debe de quedar en observación 4 a 6 horas, aunque tú ya hayas remitido la crisis. Entonces, no es que vas a esperar hasta que ya lo tengas ahí. Simplemente ya hiciste todo eso, te mejora, ok, este paciente ya pasa, por ejemplo, está en urgencias, pasa a piso para que lo observemos 4 o 6 horas. Ahora, tú ya estás haciendo todo eso y a la hora sigues escuchando que tiene sibilancia, sigues escuchando que el paciente todavía no termina de recuperar, sigue usando músculos accesorios. Ah, ok, entonces ahí sí, ¿saben qué? Le pongamos ya la aminofilina para que abra los bronquios y aparte de eso, también hay otro medicamento que usamos que en este caso no es que sea específicamente para el asma, pero que se usa en estos casos, que tiene otras utilidades, que es el sulfato de magnesio. ¿Alguien sabe en qué otra situación usamos el sulfato de magnesio? En una indicación de gineco. Bueno, más que de gineco, de obstetricia. Preeclampsia. ¿Perdón, Fátima? Preeclampsia no. Más que la preeclampsia, en la eclampsia, ya como tal. Es decir, en las convulsiones, cuando ya la paciente tiene convulsiones, ahí usamos el sulfato de magnesio porque es un estabilizador de la membrana, pero también es un medicamento que relaja el músculo lisobronquial. Entonces, en este caso, también el sulfato de magnesio en una crisis está indicado como un medicamento que sirve para relajar la musculatura lisa, y con eso podamos nosotros lograr abrir más los bronquios y pues que obviamente evitar. Aquí lo que nosotros queremos o lo que buscamos en una crisis no es simplemente que tú digas, ah, bueno, aquí me voy a quedar esperando a ver si el paciente lo intubo o no. No, al contrario, o sea, lo que nosotros buscamos evidentemente es evitar que el paciente llegue a ese punto, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, en una crisis, olvídense ustedes de que, por ejemplo, cuál es como el ideal o cuál es como que lo mejor que debemos hacer. En una crisis es eso, es una crisis, ¿no? Es como, por ejemplo, les llega ahorita un paciente que lo acaban de atropellar y llega con la fractura, que le fracturaron la pierna y ha perdido 2 litros de sangre, pues ¿cuál es la prioridad? Estabilizarlo, pasarle líquido, pasarle sangre, fijarle la fractura y luego a él que lo operes. O sea, la prioridad no es que digas, ah, ahorita lo meto a operar así como esté, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando son urgencias, ya las cuestiones, digamos, mejores que tú debes hacer, no necesariamente van a ser, digamos, lo que vas a hacer primero, ¿no? Aquí es una crisis y lo que nosotros queremos es que el paciente evite o evitemos llegar al punto de que lo tengamos que intubar. Hoy en día la verdad es que las crisis de riesgo vital, los pacientes asmáticos, la verdad es que ya cada vez los vemos menos. No quiere decir que no pueda pasar. Es
todavía sucede, ¿no? Porque hay muchos pacientes que de entrada todavía no están diagnosticados como asmáticos, evidentemente todavía no tienen un tratamiento, ¿no? Y obviamente son más susceptibles a desarrollar crisis. Pero, pero bueno, finalmente ya hoy en día es más raro ver ese tipo de crisis como las veíamos hace años, donde los pacientes literal se morían por tener crisis de asma y los terminabas intubando, luego era muy difícil poderlos extubar y pues definitivamente, pues sí tenían una alta mortalidad. Hoy en día, afortunadamente, ya esa mortalidad ha disminuido, principalmente por el uso de los esteroides, inhalados, pero bueno, finalmente todavía lo vemos y todavía sucede, y ustedes se van a dar cuenta cuando estén en su internado que en algún momento les va a llegar un paciente con crisis de asma y se van a dar cuenta de cómo es el manejo, ¿no? Entonces, aquí el sulfato de magnesio lo usamos a una dosis de 2 gramos diluido de 20 a 30 minutos. Normalmente lo usamos como dosis única, no se repite, pero normalmente ya si le aplicaste una primera dosis, bueno, ya después ya es muy difícil que lo vuelvas a aplicar, ya tienes que seguir intentando con los esteroides, tienes que seguir intentando con otros medicamentos. No es como que vaya a ser así como que lo tengas que estar repite y repite. Entonces, recapitulando, primero me interesa para que quede un poquito más claro que ustedes tengan primero la tabla para que ustedes sepan cuándo es una crisis leve, cuándo es moderada y cuándo es severa. Ya una vez que tengan ustedes esa información y que sepan qué parámetros son los que tomamos en cuenta, entonces ahora sí, crisis leve son pacientes que pueden manejar ambulatoriamente. Les dicen aplíquese su salbutamol, ahí sí, como rescate, le ajustan el tratamiento y lo pueden mandar a casa dándole obviamente los datos de alarma correspondientes. Es decir, ustedes le dicen, se puede ir a casa, pero si le aumenta la falta de aire, si le aumenta lo que tenga, ¿no? Si ve que le cuesta trabajo de respirar y todo, pues se viene inmediatamente, ¿de acuerdo? Pero solo la crisis leve. A partir de una crisis moderada en adelante, son pacientes que se tienen que manejar de manera intrahospitalaria, ¿de acuerdo? Y aunque ustedes logren sacar al paciente de la crisis, vuelvo a repetir, no quiere decir que, ya se resolvió la crisis, que se vaya a su casa. Normalmente los debemos de vigilar 4 a 6 horas más o menos, ver que no vuelva a haber ninguna sintomatología y entonces poderlos egresar a casa. Siempre lo ideal es ver, obviamente, tienen un tratamiento de base, sin tener un tratamiento de base para que no se estén exacerbando continuamente, tratar de identificar qué pudo haberles provocado la crisis para que obviamente el paciente también sepa y lo pueda evitar en un futuro. Y bueno, o sea, todas las medidas, digamos, de educación que le podamos dar al paciente. Pero en general, les decía, en este caso, doble broncodilatador, que sería salbutamol y patropio cada 20 minutos. El esteroide inhalado, que en este caso es budesonida, que en un principio lo usamos como dosis única, de ser necesario lo podemos repetir a las 8 horas. El aporte de oxígeno, que eso es importante. El esteroide sistémico, que en este caso dijimos que es la hidrocortisona, 200 miligramos IV. De ser necesario, la podemos repetir a las 4 horas como mínimo, de ser estrictamente necesario. Hasta ahí, yo les diría que eso es, digamos, lo que ustedes podrían hacer en prácticamente cualquier situación respiratoria que se les presente. Lo de las teofilinas ya va a ser para aquel paciente que no responda. Y lo del sulfato de magnesio también, digamos, yo ya le apliqué todo eso y el paciente después de 1 hora todavía me sigue con algunas molestias,
pues ya le aplico el sulfato de magnesio como una dosis única. Lo del sulfato de magnesio, sí, eso sí es casi, casi exclusivo para la crisis de asma. Si fuera una crisis, por ejemplo, de EPOC o de fibrosis, no le va a servir de nada el sulfato de magnesio. Entonces, eso sí, póngale, digamos, como un asterisco de que ese sí en particular solo es para la crisis de asma, no para cualquier otra indicación respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, No, yo ya doctor. entendí. Gracias, Doc. Carlos. No, Doc, ya quedó claro, ya. Ya vi que es como que todo a la par y como que el último recurso ya es lo que mencionaba. Sí, por eso es que esto es una reevaluación dinámica, o sea, no es como que vamos a dejar al paciente ahí al olvido. En teoría, el que va con una crisis se le tiene que estar reevaluando cada 20 o 30 minutos y en base a eso vas a ir tomando otras decisiones, ¿no? Va a depender mucho de la evolución del paciente. Un paciente que a la hora, después de que tú ya le aplicaste todo, metilsantina, sulfato, todo, no te responde, pues probablemente sea un paciente que tú tengas que ya ir planteando de que mejor, la mejor alternativa sea intubarlo, ¿no? En caso de que no te responda. Pero digo, todo eso es dinámico, todo eso va a ir en dependencia de la evaluación clínica del paciente que vayamos teniendo. Y aquí, ojo, en una exacerbación, nunca la prioridad va a ser hacer algún estudio. Es decir, si ustedes dicen, es que ahorita una espirometría, no, pues en una exacerbación no sirve de nada, ¿no? O una radiografía, claro, no digo que no la puedan hacer, está bien, pero cuando ya hayan estabilizado al paciente. El paciente va desaturando, va con datos francos de dificultad respiratoria, pues no lo van a mandar a hacerse una radiografía, ¿no? De pronto allá abajo se complica. Mejor lo estabilizan un poco y ya que esté estable, entonces ahora sí, vaya y hágase una radiografía para ver qué pudo haber sido la causa de su exacerbación. No tiene una neumonía, tiene un neumotórax, tiene derrame, ¿qué tiene, no? Ok, entonces ahí sí lo hacemos, pero ya una vez que resolvimos la crisis. O sea, en una crisis, acuérdense, la prioridad nunca va a ser hacer estudios o algo que implique que el paciente se tenga que desplazar o se tenga que mover o algo que finalmente no tendría ningún caso. ¿De acuerdo? Oh, entendido, Doc. ¿Alguna duda hasta acá? No, entonces de la teofilina a la aminofilina sería mejor la segunda, ¿no? Principal, no es tanto que si sea mejor o no, sino que la aminofilina viene para aplicación intravenosa. Entonces, vuelvo a repetir, aquí como lo que queremos es cosas que actúen rápido, pues en este caso optaríamos por aplicar la aminofilina que viene intravenoso, porque la teofilina viene vía oral. Entonces, la teofilina te va a empezar a hacer efecto a la hora y pues aquí vuelvo a repetir, lo que queremos es cosas que actúen más rápido. Por eso es que de los dos, pues tendríamos que usar la aminofilina para tratar de mejorar más rápido el cuadro del paciente. Por eso es que la usamos, por la presentación, no tanto porque sea mejor o no. Sí, gracias. Bueno, ya tienen listo ahora sí la presentación. Digo, si ya tienen lista la presentación ahora sí. Y me parece que ya ahorita les doy chance de compartir. Ya. Es que se puso gris esa cosa. Ya lo puse. Perdón, pensé que no estaba, pero ya, sí estaba No, activado. sí, gracias. Dame chance.
¿Cómo se llama esto? Presentación. Ahí, ¿se ve? Sí, sí se ve. Güey, sí es bueno. Sí, sí se ve también. Ok, entonces traba aquí. Bueno, nosotros somos del equipo 4. Nos tocó enfermedad pulmonar obstructiva. Como tal, pues la definición va a variar, ¿no? Porque como se menciona en el libro, es un término que es de permanente evolución y pues tarde o temprano va a volver a cambiar esa definición o al menos va a alterarse un poquito. Y como tal, pues va a ser, la EPOC va a ser un proceso prevenible y tratable que va a estar caracterizada por una limitación del flujo aéreo y pues no completamente reversible, generalmente progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria normal de de los pulmones, ya sea partículas o a gases nocivos. Esta definición pues nos la otorga que una, ¿cómo les decía? Por una institución que en pocas palabras se llama GOLD. De igual forma, en el libro se mencionan muchos más conceptos y definiciones. No, aquí no está. Bueno, como tal, pues podemos observar que va a ser una alteración funcional que va a ser una consecuencia pues de los efectos que van a estar sostenidos ya sea de un proceso inflamatorio, ¿no? Que es la principal característica. De igual forma, pues este proceso inflamatorio pues va a producir una alteración en las vías aéreas, principalmente pequeñas, y lo que va a originar pues lo que denominamos bronquiolitis. Y también va a originar pues una destrucción del parénquima pulmonar que va a ocasionar pues un enfisema. Y principalmente bronquiolitis, la bronquiolitis va a preceder pues al desarrollo del enfisema, como pues yo les había comentado, ¿no? El enfisema va a ser una destrucción y mientras tanto pues la bronquiolitis va a ser pues una alteración de estas. Pero como tal, pues la bronquiolitis tiene una historia, pues, una historia natural, un desarrollo que es poco conocido actualmente. De igual forma, pues podemos definir como la EPOC como una enfermedad multidominio en la que se va a dar una afectación en diferentes compartimentos, ya sean las vías aéreas, alveolos, la circulación pulmonar, los músculos respiratorios y también los esqueléticos, entre otras. Ahora, bien, aquí podemos observar que los principales efectos sistémicos de la EPOC, que podemos clasificar como una inflamación sistémica, alteraciones nutricionales y pérdida de peso, una disfunción muscular esquelética y otros efectos extrapulmonares potenciales. Esto pues lo vamos a abarcar un poquito más adelante con otros compañeros, pero podemos pasar a su epidemiología por el momento. Como tal, aquí en México se afecta principalmente a aquellas personas que están entre los 40 a los 80 años de edad y pues su prevalencia va a estar en el 10,2% de los individuos. Y pues hay un proyecto denominado Platino, en pocas palabras, pues que se llevó a cabo en, si no me equivoco, 12 países. Y aquí en México, en Latinoamérica, se evidenció pues, la existencia de una prevalencia variable, pues que oscila entre los 7,8% en Ciudad de México, al menos eso es lo que se evidenció. También en lo que respecta a, ¿cómo se llama este? A los factores etiológicos,
vamos a observar pues, la inhalación de partículas o gases nocivos, un sustrato genético, el envejecimiento, la hiperreactividad pulmonar y las infecciones. En lo que respecta a la inhalación de partículas o gases nocivos, bueno, miren aquí también lo podemos clasificar de esta forma, pero volvemos aquí. En las inhalaciones, ¿cuál ustedes creen que es la sustancia más importante o el principal factor de riesgo para el EPOC? El ¿El tabaco. También las tabaquismo? inhalaciones, también el humo de leña, ¿no? Sí, el humo de leña también, pero ¿cuál es el principal? Alguien había comentado ahí. El Bueno, tabaco. de inhalación sería un fumador, pues el Sí, tabaquismo. fumador, sí, ¿Un así es. fumador pasivo? Ajá, cualquiera de los Pasivo. dos, pero que tenga relacionada pues con el tabaco. El consumo de tabaco, pues, como tal y como lo mencionan en la bibliografía, es el principal factor de riesgo para el POC. Y ustedes, igual como lo habían mencionado, en las zonas rurales, ahí se va a dar, pues, la costumbre de que las personas cocinen con leña, ¿no? En el interior de las viviendas. Ese también puede contribuir a la explicación, pues, de la inhalación de partículas o gases nocivos. Es ocasionado por un déficit genético, pero se ha confirmado, sí, pero no se sabe a ciencia cierta, pues, qué relación tiene esta con el padecimiento, ¿no? Del EPOC. En el otro sería el envejecimiento. Ya sabemos que la prevalencia y la morbilidad y la mortalidad va aumentando conforme más años se cumplan, ¿no? Y en este caso, pues no es la excepción, ya que aquí la función pulmonar sabemos que alcanza su máximo desarrollo en los adultos jóvenes y comienza pues su declive a partir de la tercera y cuarta décadas de la vida. Pero recordemos que no todas las personas, por ejemplo, dos personas de 40 años, ¿creen ustedes que si una persona que está en constante inhalación de humos, independientemente si es de tabaco, si es o de alguna otra sustancia, y otra persona que trabaje fuera de todas esas, creen ustedes que eso tenga la misma estatus, esta calidad de vida? ¿Creen que sea la misma? No, no creo, porque como estás mencionando, por ejemplo, si está en constante exposición, por ejemplo, al humo del cigarro, que sea consumidor de cigarro o de tabaco, a una persona que no consuma esto, sí, yo considero que tiene más relevancia la persona que consume tabaco. Sí, así es. Y por tanto, pues independientemente si la persona está entre su tercera y cuarta década de la vida, pues no van a ser las mismas. Y aquí los pacientes de mayor edad, pues van a tener ya sea una menor o una mayor función pulmonar, eh, y con eso pues se agravaría, ¿no? La EPOC. De igual forma, la hiperreactividad bronquial, aquí está, la hiperreactividad. Eh, Esta es ¿cómo se diría? Una hipótesis aún, es de origen holandés y pues igual como se había comentado, ¿no? En la clase anterior del asma, ese tiene una gran relevancia también aquí, porque es un hallazgo que clásicamente vamos a encontrar en el asma, ¿no? Y por tanto, pues va a favorecer la aparición de una EPOC. Y les digo, esa es una probabilidad como tal, aún no se sabe qué tanta confiabilidad podríamos, digo, darle ese como tal. Y después seguimos pues con las infecciones. Recordemos pues que los procesos infecciosos, ya sea sufridos durante la infancia, en el desarrollo, pues van a predisponer en la formación de bronquiectasias o, como les había comentado, la hiperactividad bronquial. Es lo que se da a entender. Aquí vamos a clasificar en no ambientales y en ambientales, pues de igual forma, ¿no? Los factores. El sexo, la edad, la hiperactividad bronquial, el bajo peso nacer, los genes. Y en ambiental, pues el tabaco, ya sea activo o pasivo, como ustedes habían comentado. La polución atmosférica interior o exterior, que es lo que estábamos hablando, ya sea del humo de tabaco, también entra aquí. Y pues también la quema de cualquier otra sustancia, las infecciones respiratorias y la dieta.
En la patogenia, pues, tal y como lo menciona aquí en la diapositiva, no es bien conocida debido, pues, que esto no solo lo ocasiona una cosa, sino que hay varias cosas. Les digo, al menos aquí, como dice, una enfermedad de las vías aéreas, la bronquitis crónica con bronquiolitis y otra del parénquima pulmonar en los alvéolos, ya sea como enfisema. Y aquí adelantito está la que más es el principal mecanismo patogénico, como se considera. Este va a originar pues la enfermedad de las vías aéreas al inducir una bronquitis crónica y una bronquiolitis. Y tal y como lo menciono aquí, pues se va a dar con una reacción inflamatoria de la POC, que va a ser diferente, digamos que se caracteriza por la presencia de linfocitos T, CD8 positivos, en mayor proporción que por linfocitos CD4 positivos. Y lo que va a conducir pues, a un cociente CD4 positivos con CD8 positivos inferior a la unidad de macrófagos y neutrófilos. De igual forma, recordemos que el humo de tabaco va a atraer los macrófagos alveolares, lo que va a producir pues, un factor de necrosis tumoral. Y esto pues esto se va a dar a través de un mecanismo de factores nucleares que van a estimular pues la secreción de interleucina, como lo menciona ahí, ¿no? Tiene relación por las células epiteliales y pues por los propios macrófagos. Y como consecuencia pues se va a producir un mayor reclutamiento de neutrófilos en el pulmón y que va a liberar pues una gran cantidad de proteasas. Ok, Bueno, ahora aquí tantito. Bueno, lo principal que debemos tomar en cuenta, hace muchos años se creía que la EPOC pues realmente era una enfermedad, pues, como su nombre lo dice, pulmonar. Entonces muchos decían, sí, pues afecta a los pulmones, ¿no? Pero hoy en día se sabe ya desde hace muchos años que es una enfermedad sistémica. Es decir, prácticamente vendría siendo como una especie de síndrome, ¿no? Porque va a tener muchas repercusiones, no solo en el ámbito respiratorio, sino en muchos otros componentes que lo vamos a ver más adelante. Entonces, de entrada, desde la definición, dice que es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible, ¿por qué? Porque su principal relación está con el tabaquismo. O sea, si ustedes ven, les podría decir que de un 100% de gente que tenga EPOC, tal vez un 60% va a estar relacionado con el tabaquismo. Obviamente, a mayor número de años y a mayor cantidad de cigarros, pues evidentemente el riesgo va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es prevenible, porque si la persona no fuma, pues con eso prácticamente vas a estar evitando pues un 60-70% de probabilidades de tener EPOC. Claro, no es la única causa, pero es la principal. Entonces, ¿qué otras situaciones? A menos aquí en nuestro medio, pues siempre debemos de tener en cuenta el uso de la leña para cocinar, que tal vez ahorita, digamos, ya actualmente no se use tanto, pero hay mucha gente que ha usado humo de leña durante muchos años. Entonces, ese es otro factor. Lo que en general nosotros le llamamos exposición a biomasa. O sea, la biomasa, pues es todo, es cualquier tipo de humo, carbón, leña, cigarro, ¿no? También obviamente aquí entran factores de riesgo exposicionales, por ejemplo, algunas profesiones de riesgo, ¿no? Que tengan contacto con demasiado humo, por ejemplo, en las industrias, empresas y todo donde haya mucho humo, y si no hay una buena protección de las vías respiratorias, pues bueno, eso puede condicionar. Pero de todo eso, pues sería más raro, porque sería un grupo muy específico de gente, por ejemplo, que trabajaran en minas, que trabajaran en una industria, o sea, en una situación muy particular, pero en general, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Hay otro componente o otro factor de riesgo que es donde entra la parte, digamos, genética, que también se puede llegar a presentar, pero es muy raro, nada más, digamos, con fines de que tengan ahí como la idea.
es que hay un síndrome que se llama bueno, no tanto un síndrome, una enfermedad que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una sustancia que todos producimos, se produce en el hígado, y que cuando esta sustancia no la estamos produciendo de manera normal, pues va a haber un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas, es decir, se va a estar formando como un tejido fibroso y eso puede llegar a provocar que un paciente pueda tener EPOC. Eso normalmente lo vemos en pacientes jóvenes, a veces entre 35, 45 años, que nunca han fumado y que más que nada a veces lo encontramos como hallazgos tomográficos más que clínicos, ¿no? A veces el paciente no es que tenga como tal un síntoma en específico, sino que a veces más son hallazgos radiológicos. Pero bueno, existe. Generalmente, vuelvo a repetir, lo pensamos en pacientes jóvenes que nunca han fumado, pero bueno, es rarísimo, ¿no? Sería un 1% de todas las causas que pueden haber EPOC. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos ese antecedente de importancia laboral, ambiental, entonces pues ya podemos empezar a sospecharlo. ¿En quiénes vamos a ver más EPOC? La incidencia mayor oscila entre los 50 y los 60 años. ¿Por qué? Evidentemente, pues dirían por ahí, por lógica, si estamos hablando que el cigarro es el principal factor, pues alguien que ha fumado un año, pues probablemente todavía no tenga un daño, ¿verdad? Entonces, normalmente la incidencia lo vemos entre 50 y 60 porque ya son estos pacientes que llegan, que nos dicen que llevan 30, 40 años fumando y que evidentemente son en los que sí podemos encontrar ya un daño muy establecido, ¿de acuerdo? Entonces, eso como factores de riesgo, primeramente. Ya una vez que nosotros diagnosticamos como tal la EPOC, hay dos fenotipos que se llaman fenotipos de EPOC, que lo ha estado mencionando su compañero. Uno es el fenotipo o el tipo, todo es EPOC, ¿no? Todo es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero hay un fenotipo que se llama bronquítico y un fenotipo que se llama enfisematoso. Incluso si ustedes, por ejemplo, lo buscan en internet o en el libro incluso, viene una foto donde comparan a uno y a otro, que uno se ve como con un tinte azul, así como cianótico, otro se ve todo rojo, ¿no? Así como está chapeado, uno está gordo, uno está flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es que tenga una situación, digamos, de diferencia clínica, aunque hay síntomas que te pueden orientar a uno u otro, pero más que nada lo relevante de esto es que en uno es más grave que otro. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sea más grave, el bronquítico o el enfisematoso? ¿Enfisematoso? El enfisematoso. El enfisematoso también. ¿Por qué se imaginan ustedes que se podría ser más grave? Si ustedes se dan cuenta, en una de las diapositivas donde lo mencionó su compañero, el enfisematoso ya hablamos de destrucción del parénquima. O sea, en el enfisematoso ya hay pérdida de volumen pulmonar, hay destrucción del pulmón, mediante que el bronquítico, pues como su nombre lo dice, pues es más la inflamación. O sea, difícilmente va a haber destrucción de áreas del pulmón, simplemente están como inflamadas ya de manera crónica. Acuérdense que esa es una diferencia aquí con el asma, que la limitación al flujo de aire en la EPOC prácticamente es irreversible, mientras que en el asma revierte total o parcialmente, ¿no? Aquí ya no. Entonces el bronquítico va a ser más el que va a estar, digamos, con inflamación, por decirlo así, pero que no hay destrucción pulmonar. Ya el enfisematoso es el que sí tiene áreas de destrucción pulmonar, donde obviamente ya se están perdiendo una cantidad importante de unidades funcionales alveolares
y evidentemente es el paciente que por lo regular llega más rápido a necesitar oxígeno, es el paciente que sí lo vemos a veces como cianótico, como incluso lo vemos así todo flaco, caquéxico, ¿no? Como que estuviera desnutrido o muchas veces están desnutridos propiamente. Entonces, sí es un fenotipo de POC que es más grave, ¿no? También les digo, ahí pueden buscar así como tal diferencias entre o fenotipo bronquítico y enfisematoso, como para que les aparezca, digamos, la foto y visualmente más o menos tengan una idea de cómo se ve el paciente con el componente bronquítico y cómo se ve el paciente con el componente enfisematoso. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, o sea, el hábito tabáquico, aunque no es lo único, aquí en nuestro medio sí les aconsejo que siempre pregunten mucho la exposición a humo de leña, eso sí es muy frecuente aquí en nuestro medio, obviamente la que se dedican, ¿no? O a qué se han dedicado como factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? No, doctor, todo bien. Bueno, seguimos entonces. Esa es bien. Voy a seguir yo, doctor. Yo voy a hablar acerca de la fisiopatología, la clínica que se presenta y el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, lo principal que podemos observar en la clínica es, pues, la obstrucción pulmonar. Obstrucción del flujo aéreo, más bien, que es una alteración funcional de las vías que se produce, debido a lesiones parenquimatosas y a lesiones de las vías aéreas. Las parenquimatosas básicamente consisten nada más en el agrandamiento y destrucción de los espacios aéreos, mientras que las lesiones de las vías aéreas se ven caracterizadas por el aumento del grosor de los compartimentos que constituyen a la pared bronquial. Este tipo de lesiones son las que contribuyen a la obstrucción de la vía aérea. Consecuentemente, podemos ver el atrapamiento aéreo, que es un cierre precoz de las vías aéreas que ocurre durante la EPOC. Y pues por consecuente de esto queda atrapado una cierta cantidad de aire alveolar. Es por esto que no se puede alcanzar un volumen de reposo normal en el paciente. Y este fenómeno se ve más que nada en pacientes que tienen la EPOC ya grave. Y bueno, este es uno de los fenómenos fisiológicos más comunes en las situaciones de obstrucción de flujo aéreo. Y pues como consecuencia es la consecuencia más bien del mal funcionamiento de la mecánica respiratoria. Siguiente, por favor. Esto es fundamental porque es algo que caracteriza al EPOC. También se me pasaba a decirles, siempre que ustedes diagnostiquen o que se tenga la sospecha de que un paciente tiene EPOC, siempre les tenemos que explicar a los pacientes que ya es una enfermedad que no tiene cura. Eso no con fines de espantar al paciente. Yo siempre les digo, mire, su enfermedad ya no tiene cura, pero el tratamiento es importante porque eso va a evitar que su enfermedad avance. Eso también va a evitar que si usted tiene mucha tos, mucha falta de aire, etcétera, pues sus síntomas mejoren. Porque también hay pacientes que entonces dirían, bueno, entonces si ya no me voy a curar, entonces ¿para qué tengo que usar un medicamento? ¿No? Entonces, sí hay que hacer énfasis en que su enfermedad ya no tiene cura. Yo siempre les digo, lo que ya se dañó, ya no lo vamos a poder revertir, pero sí podemos evitar que siga avanzando. O sea, eso es algo muy importante que siempre hay que hacer énfasis en los pacientes. Ahora ya volviendo es muy importante porque en la EPOC hay algo que se llama atrapamiento. También pasa en el asma, pero sucede más en la EPOC. ¿Qué pasa? Cuando nosotros respiramos, tenemos que meter un volumen específico de aire. Voy a poner un número al azar. Vamos a suponer, ahorita respiro y meto 50 mililitros de aire. Repito, es un número nada más así al azar. Se supone que si yo meto 50, tengo que sacar 50. ¿Qué pasa en la EPOC? Que como ya hay una limitación de los bronquios, es decir, ya hay una rigidez de los bronquios, hay una inflamación de los bronquios, entra
entran 50, pero ya no salen los mismos 50, salen 40, por ejemplo. Se me quedan de veces que respiramos en un día, multiplíquenlo por por un mes, por años, etcétera, etcétera, etcétera. Está funcional, no están haciendo un buen intercambio de oxígeno. Entonces, eso se llama atrapamiento aéreo en los pacientes con EPOC, que a veces traducido en una radiografía de tórax, que esa es otra cosa que ahorita les voy a mencionar, traducido en una radiografía de tórax, podemos ver a veces datos que ese atrapamiento aéreo traducido en una radiografía se llama, o nosotros a veces le decimos hiperinsuflación pulmonar. Es decir, vamos a ver pulmones muy grandotes, como por ejemplo, a ver si pueden poner la primer diapo, creo que había una radiografía. Vamos a ver ahí. Vean, por ejemplo, son pulmones que se ven muy grandotes, que a veces ni siquiera van acorde con la anatomía de un paciente, porque claro, si el paciente mide 2 metros, pues bueno, claro que va a tener pulmones grandes, pero de repente son pacientes que ni siquiera son tan altos y vemos pulmones así como los vemos ahí. Y esa radiografía es como muy típica, porque vemos pulmones muy grandotes, o sea, que no van acorde con el tamaño de la anatomía del paciente, y es por ese atrapamiento aéreo que hay, que ese dato en la radiografía se llama hiperinsuflación pulmonar. Entonces, son áreas que, vuelvo a repetir, no están haciendo o no hay un buen interés. Eso es muy importante porque es algo que va a caracterizar al EPOC, y que por eso es que el EPOC normalmente, sobre todo entre más severo sea, pues siempre va a haber un grado, yo siempre les explico a mis pacientes, siempre va a haber un grado de falta de aire, siempre va a haber un poco de tos, o sea, siempre, no quiere decir que porque el medicamento no esté funcionando o porque no estemos dando un buen tratamiento, simplemente por los cambios anatómicos y funcionales que hay en la EPOC, muchos de esos síntomas ya no desaparecen al 100%, pero sí los podemos disminuir con el tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Nada, ninguna. Ahí está. Bueno, continuando donde me quedé, lo consecuente que se ve en la fisiopatología vendría siendo el intercambio pulmonar de gases, que es básicamente la explicación que existe de la hipoxemia y la retención del CO2 que se observa en la EPOC, que, bueno, se debe a la hipoventilación alveolar y la desigualdad que existe entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Esto es básicamente la caracterización de la EPOC por el deterioro progresivo que existe en el intercambio de gases. Y pues esto se puede apreciar con mayor claridad en una fase de gravedad moderada, como dice el libro, de la enfermedad. Otra cosa es respecto a, como ya mencionó el doctor, que es una enfermedad sistémica. Alguna de las manifestaciones generales que se ven en esta enfermedad es inflamación sistémica y disfunción musculoesquelética, que, bueno, la inflamación sistémica se detecta en las fases estables de la enfermedad en algún momento durante su evolución y se presenta hasta el 70% de los casos de EPOC, pero únicamente el 16% de los pacientes tienen la evidencia de una inflamación sistémica persistente. La disfunción musculoesquelética es más frecuente en la EPOC grave y esta es más evidente con la pérdida de peso que ocurre en los pacientes. Y manifestaciones clínicas. Ok. La disnea es, como es ya bien sabido, que es el síntoma principal de la EPOC y suele ser un síntoma un tanto tardío que es asociado más con el componente enfisematoso de la enfermedad. Inicialmente aparece solo al hacer el esfuerzo físico y empeora de una forma lenta y progresiva, pero pues se presenta en la mayoría de estos pacientes. Durante la exploración física, esto se encuentra normal en los pacientes con EPOC hasta que se alcanzan un estadio avanzado de la enfermedad
que es donde se pueden auscultarse ruidos respiratorios relacionados con la obstrucción bronquial, que son roncos y sibilancias. Siguiente, por favor. Eso es muy importante porque normalmente los síntomas en los pacientes con EPOC no es como que se den de un día para otro. Generalmente van a ser progresivos. Entonces, eso es también una forma en cómo nosotros podemos hacer una diferencia cuando algo es agudo y cuando algo es crónico. Por ejemplo, en estos casos de pacientes con EPOC, siempre les van a referir, o uno de manera intencionada también tiene que preguntarles a los pacientes desde cuándo siente que eso ha venido. Por ejemplo, hay gente que dice, doctor, es que yo tengo falta de aire de 15 días. Ah, ok. Entonces dirías, bueno, tal vez no es crónico. Pero cuando les preguntas, ¿usted antes de esto, no, o sea, usted fuera de esto, no había sentido antes que le faltaba el aire? Y entonces, sí, doctor, sí, ya me había pasado. ¿Y desde cuándo? No, pues que desde hace 2 años. Porque a veces la gente solo lo relaciona, digamos, del momento en el que se ha sentido peor. No sé si me explico. Pero cuando ya lo empiezan a analizar, resulta que vienen de 2 años para allá, para atrás, pero que sí, hace 15 días se les exacerbó, pero en realidad lo traían de 1 o 2 años atrás. Entonces siempre hay que hacer mucho hincapié desde cuándo tienen los síntomas. Normalmente lo más habitual es que los pacientes nos digan que esa falta de aire es que antes, doctor, solo me faltaba el aire si hacía un esfuerzo físico muy grande. Y ahorita pues ya me falta el aire incluso al caminar un pedazo o al hacer mi ejercicio. O te dicen, antes yo hacía tal actividad y no me cansaba y ahorita hago esa misma actividad y siento que me falta el aire. O sea, el mismo paciente ya como que se da cuenta de que va progresando, igual a tos. Son pacientes que normalmente siempre tienen una tos, que incluso son pacientes que ya los trataron porque tienen infecciones, porque tienen no sé qué, y les dicen que la tos nunca se les quita. Entonces, y no es porque tengan infecciones, simplemente es porque vienen ya con el proceso ya de una EPOC que no se ha diagnosticado y evidentemente pues el paciente siempre está con tos, ¿no? Entonces, siempre el factor tiempo es importante, o sea, desde cuándo lo tiene para que nos vaya orientando y eso sí es algo característico que normalmente el paciente va notando que cada vez le va aumentando más y a veces ese es el motivo por el cual ya van a consulta cuando ya, perdón, que esas dos cosas siempre, casi siempre van a estar involucradas en el paciente con EPOC. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y, Ok, gracias, Doc. Continuando con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de la época está basado en la espirometría y en concreto es la demostración de un patrón ventilatorio obstructivo, o sea que un cociente entre el FEB y la capacidad vital forzada, la FVC, post broncodilatación es menor a 0.7 en presencia de manifestaciones clínicas compatibles. Además de esto, hay algo, ok, en los pacientes de época moderada o grave también se debe cuantificar mediante una gasometría arterial la repercusión que tiene esta enfermedad sobre el intercambio gaseoso, de gaseoso, del cual ya hablamos antes. Y también menciona una tomografía computarizada torácica. También hace mención, voy a retroceder tantito, acerca de una radiografía. No voy a retroceder hablando. Existencia de eso es la tomografía computarizada, la cual identifica bien el enfisema pulmonar y es útil particularmente en casos de difícil diagnóstico, como cuando mal y
una anemia, y el estudio bioquímico del suero, el cual presenta como que una evidenciación de la inflamación sistémica y identifica casos que son debidos a un déficit de alfa-antripsina. Siguiente. Bueno, lo primero es que ya que tenemos la sospecha, es decir, bueno, viene el paciente, ya tenemos los antecedentes, ¿no? Los factores de riesgo, que si fumó, o ha tenido exposición a biomasa de cualquier forma. Entonces, ya una vez que yo tengo eso, ya como se ha mencionado anteriormente, el gol estándar para que yo pueda diagnosticar un EPOC es la espirometría. Mientras yo no tenga una espirometría, yo no le puedo decir al paciente así como tal que tiene EPOC. Yo sé que puede parecer un tecnicismo porque finalmente, si viene un paciente y me dice que se fuma 2 cajetillas al día y ha fumado 50 años y viene con tos, disnea y demás, pues tenga o no tenga una espirometría, pues mi pensamiento va a ser que tengo un EPOC. Pero en el sentido más purista, digamos, se necesita evidenciar esa limitación al flujo de aire. Y la forma en cual la vamos a evidenciar es haciendo una espirometría, en la cual le vamos a aplicar el broncodilatador y no va a revertir, como ya lo habíamos dicho en su momento. Entonces ahí sí yo ya puedo decir que el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero se supone que en el sentido estricto, mientras yo no tenga la espirometría, por mucho que yo lo sospeche, pues se supone que no le puedo decir al paciente, bueno, sí se lo puedo decir, pero es un decir que no le debería decir al paciente que tiene EPOC, ¿no? Pero bueno, es un tecnicismo. Entonces, la prueba como tal que nos va a diagnosticar es la espirometría. Todo lo demás que nosotros hagamos, como lo que ahorita mencionaba su compañero, que una gasometría, una radiografía, una tomografía, no digo que no se deban hacer, sí, pero no es para hacer el diagnóstico del EPOC, no sé si queda claro. Es para, digamos, descartar complicaciones, descartar otras cosas que pudieran estar asociadas, para ver, por ejemplo, la repercusión funcional, ¿no? Por ejemplo, en una gasometría. O sea, más bien es para como tener otros elementos, pero no es, y es ahí donde les decía hace rato, que también no hay, a veces a mí me pasa mucho de que a los pacientes vienen con una radiografía de tórax, ni les han hecho nada y les dicen, es que me dijeron que tengo, de entrada, la mayoría de los pacientes refieren como que les han dicho que tienen humo en los pulmones. Es que el doctor me dijo 50 años fumando, que se fuma 2 cajetillas diarias, bueno, ya vamos sumando cosas, ¿no? Que nos dan el diagnóstico, pero no es que con una radiografía yo deba decirle al paciente, es que usted tiene ya EPOC, no. Una radiografía me va a servir para ver que el paciente puede tener EPOC, pero que no tenga una neumonía, que no tenga un derrame, que no tenga un neumotórax, que no tenga otra cosa asociada. Pero no es que yo haga el diagnóstico con una radiografía. Eso que quede claro. Igual incluso se puede mandar a hacer tomografía, en la cual ahí sí, o sea, tampoco es que nos dé el diagnóstico, pero ya en una tomografía, como ya es un estudio mucho más específico, ahí sí ya hay cambios que ahí sí ya son muy sugestivos de EPOC y que normalmente con una tomografía, con esos cambios, pues yo ahí sí tal vez ya podría decir que el paciente tiene EPOC de una manera ya un poquito más confiable, aunque no tuviera la espirometría. Por ejemplo, ahí ya vemos las áreas de destrucción pulmonar, ya vemos los datos de hiperinsuflación pulmonar, podemos encontrar algo que se llama bulas, que son como pequeñas burbujas, por decirlo así, que se forman dentro del pulmón, que es muy frecuente verlo en los pacientes fumadores, que de hecho esa es una causa frecuente de que cuando una de esas burbujas se revienta,
por eso los pacientes con EPOC hacen, entre comillas, relativamente frecuente neumotórax, porque es una de esas tantas burbujas que se les forman, se puede reventar y hacen neumotórax. Entonces, ahí sí puede haber cambios en tomografía que sí son altamente sugestivos de EPOC, pero vuelvo a repetir, desde el punto de vista estricto, así purista, 1000%, mientras yo no tenga una espirometría con obstrucción no reversible, yo no puedo decir que ese paciente tiene EPOC. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Bueno, seguimos. Para mencionar algo más antes de que continúe mi compañero Tavo, nada más iba a comentar que también menciona acerca del diagnóstico diferencial en el libro, nada más que a mí no me quedó del todo claro, pero por lo que entendí, el más frecuente que ocurre es el asma bronquial, que se tiene que revisar, es básicamente muy difícil el diagnóstico diferencial con casi imposible, lo menciona incluso el libro, que en estas formas clínicas se considera básicamente un fenotipo específico de la EPOC, que es un fenotipo mixto, y lo que ocurre ahí es una prueba de difusión y la determinación del óxido nítrico exhalado que aportan información útil, pero antes de asegurar que la obstrucción sea no reversible. Y se lleva a cabo una prueba de reversibilidad que incluye a los esteroides orales en dosis altas, al menos durante 2 semanas. Y sí, sería todo. Siempre el primer diagnóstico diferencial de EPOC, yo siempre les digo, cuando uno lee el libro, o sea, uno dice, ¿por qué hay tanta dificultad entre diagnosticar asma y EPOC si aparentemente son diametralmente opuestos? Si ustedes leen la guía Gold, que es la de EPOC, incluso hay una tabla donde les dice diferencias entre asma y EPOC y son diametralmente opuestos. O sea, yo siento que a veces dice uno, bueno, no debería haber polémica, pero desde el punto de vista de lo que dice el libro. Pero en la realidad, digamos ya del día a día, créanme que hay pacientes que sí es sumamente difícil hacer diagnóstico. Son pacientes que tienen el componente atópico, que tienen la carga genética, que tienen los síntomas, pero de pronto también fumaron o han estado expuestos a biomasa y que luego las espirometrías no te salen como teóricamente te deben de salir. Entonces empiezas a entrar realmente a veces en una polémica de será asma, será EPOC, será las dos cosas. Entonces, bueno, en realidad a veces sí puede ser difícil de diferenciar entre un asma y EPOC, pero siempre son como que diagnósticos diferenciales inmediatos. Anteriormente, bueno, mejor no, porque los voy a hacer más bolas. Pero finalmente también la EPOC, si no la tratamos bien, entre más se exacerbe un paciente, eso está completamente demostrado, que un paciente con EPOC que tenga muchas exacerbaciones, obviamente con cada exacerbación que el paciente con EPOC va teniendo, va perdiendo función pulmonar. Entonces va a ser un paciente que más rápido se va a deteriorar, probablemente más rápido vaya a necesitar oxígeno, probablemente más rápido haga complicaciones cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
También digo, si ya lo pusieron, pues está bien, si no, para que lo podamos agregar, el índice de Bode y de Bodex, que es lo mismo, nada más se le agrega una X al final, o sea, decir cuáles son los parámetros que se toma en cuenta en cada uno de ellos, y sí buscar como mucho hacer énfasis también me interesa mucho la cuestión, por ejemplo, de las complicaciones de EPOC, para que ustedes se den cuenta, bueno, todo lo que puede llegar a repercutir, incluso así hacer como una tablita, ¿no? Sería muy bueno, para que se den cuenta que no solo es lo respiratorio, digo, desde lo social, son pacientes que a veces se van aislando, son pacientes que ya no pueden hacer sus actividades como deberían. Entonces, a veces como que a los factores no médicos a veces no le damos la importancia, pero simplemente hay gente que hasta los corren de sus trabajos porque ya no rinden, porque ya están fatigados, ¿no? Gente que se divorcia. Sí saben que los pacientes con EPOC tienen casi el doble de divorcios, ¿no? O sea, son cosas que incluso socialmente repercuten. Son pacientes que caen en depresión porque ya están postrados, ¿no? O sea, todo eso también cuenta y a veces como médicos no les damos la importancia, creemos que solo es lo meramente patológico, ¿no? Entonces eso es importante. Porque les menos, pero de todas maneras, cualquier cosa, pues bueno, ya la otra semana estamos, ya nos vemos y igual seguimos con el tema. ¿De acuerdo? Claro que sí, Doc. Sí, es que le habían hablado porque después no me creen. ¿Quién sabe por qué no te creen? Ay, no. Ahí me pasas la lista, porfa, de los que Sale, Doc, sí, participaron, yo lo ¿sale? mando ahorita. Sale, Doc, Bueno, hasta luego. nos vemos, chicos, cuídense, buen fin de Hasta semana. luego. Hasta luego, Doc. Bye, Doc.